Quiero tratar un tema que es muy importante. Este es un tema que nos compete absolutamente a todos en el día de hoy. Quiero hablarles sobre el creyente y la victoria sobre el pecado. El creyente y la victoria sobre el pecado. Y es un tema que nos compete a todos porque esta es la realidad ante la que todos nos enfrentamos. No pecar, no pecar, guardarnos sin pecado. O aquí habrá algún ángel que dice, pastor, yo no tengo riesgo de pecar. No, esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y yo quiero hoy entregarles una información en el caso de los que tal vez no manejan bien el tema y que usted pueda tener a través de la Escritura recursos espirituales que puedan afianzar su fe en esta lucha contra el pecado. Básicamente eso vamos a hacer hoy. Quiero entregarles lo que la Biblia dice con respecto a nuestra vida y los recursos predominantes para vencer el pecado. Amén. No nos sirve absolutamente de nada, queridos hermanos, que tengamos liderazgo, ministerio, que tengamos riquezas, que tengamos fama, lo que usted quiera. Si nosotros somos derrotados en este campo y en esta lucha contra el pecado, no importa en qué otra área tengamos victoria. Es decir, puede ser que tengamos victorias muy contundentes en la empresa, en la economía, en otros aspectos, pero si en nuestra bien. El asunto es que esta lucha contra el pecado suele a veces parecer como tan difícil si consideramos el pecado de una forma responsable, porque habrá el que dice, no, pastor, yo digo una mentirita, pero eso no es pecado. No, pastor, yo tengo malos pensamientos, pero eso no es pecado. No, pastor, yo me echo una canita al aire, a veces me tomo las cervecitas, pero eso no es pecado. Entonces, no, vamos a tratar de entender la dinámica de la enseñanza y también entender el riesgo que tiene el pecador, el que practica el pecado. Así que espero haber llamado su atención con esta introducción y que usted pueda realmente prestarme su atención, o no a mí, a la palabra del Señor en esta preciosa hora, y que podamos digerir este tema y nos podamos ir hoy de este lugar con una experiencia basada en la palabra del Señor en nuestra victoria contra el pecado. Por favor, acompáñenme a la primera carta del apóstol Juan. Y en esto la literatura juanina es rica en este tema del pecado. Vamos a estar consultando tanto el Evangelio como las cartas del apóstol Juan. Pero vamos ahora a la carta, su primera carta. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 28 y 29. Primera de Juan, capítulo 2, ¿lo tienen? Versículos 28 y 29. En voz alta, lea conmigo. Y ahora, hijitos, manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Siéntese, por favor. Ya nuestra hermana Dilia oró y esa oración llegó a la presencia del Señor. El creyente y la victoria contra el pecado o con el pecado.
Y he querido iniciar mi título para la exposición de este día con esa palabra, creyente. Porque esa palabra posiciona al hombre y lo separa del pecador perdido. Es decir, todos somos pecadores, pero hay pecador perdido, pecador, el pecador que se deleita en su pecado, y está el creyente, el pecador creyente, el pecador que decide creer en Cristo. Y esa palabra que separa, al mismo tiempo consagra a un hombre y a una mujer, quienes perdidos en el pecado, sin esperanza, deciden creer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego voy a detallar mejor el texto, pero quiero simplemente subrayarlo para efectos de lo que implica creer. Creer en el Señor Jesucristo me separa del pecado, y es la puerta o es el transporte para venir a Cristo. Bien, nosotros somos creyentes, levante la mano los que son creyentes en el Señor. Pero este no es creyente, un creyente de palabras, es un creyente de corazón. O sea, el creyente es el que cree tanto en el Señor, su creencia en el Señor es tan sólida y firme que decide renunciar al pecado y a la maldad. ¿Por qué? Porque cree en Cristo. Es que el tema es tan profundo que solo hay dos caminos, creer y no creer. Cuando entendemos lo que implica el Señor Jesús, su sacrificio, cuando entendemos la realidad de la vida eterna, la realidad del mundo espiritual, solo nos quedan dos caminos, creer y no creer. Cualquiera de las dos decisiones implican consecuencias. Solo hay cielo y hay infierno. Existe Dios, existe el diablo. Sigo al Señor, bueno, le creo al Señor, mi destino es el cielo. Le sigo al diablo, puede ser de manera inconsciente, es decir, puede ser que una persona sea un fiel servidor de Satanás, pero no reconozca que es un servidor de Satanás. Si usted le pregunta al vendedor de droga, al que vive alcoholizado, si usted le pregunta al adúltero, si usted le pregunta al que vive en pecado, que si es un servidor de Satanás, y le va a decir que no. Es más, le va a decir que es hijo de Dios. Así que, sin embargo, el que practica el pecado y el que vive en pecado, le sirve a Satanás, le sigue a él, y por lo tanto su destino es el infierno. Dado que la vida eterna, que el mundo espiritual es tan real, no admite lugar intermedio. Cuando la persona es consciente de esto, la persona entiende que solo hay dos caminos, la puerta angosta y la puerta ancha. No hay más. Cristo y Satanás, Cristo y el pecado. Creer implica entonces, primero, que por la obra del Espíritu Santo somos conscientes del mundo espiritual, de una horrible y expectación de juicio para el pecador, de un lugar de tormento eterno llamado el infierno. Cuando yo soy consciente de esa realidad, a mí no me queda lugar para tibieza, para indecisión. Yo no puedo quedarme, ¿será que sí creo en el Señor? ¿Será que no? Cuando soy consciente de esa realidad espiritual, creo en el Señor Jesucristo. Pero más que eso, más que lo que podría mover en mí el temor de una horrenda expectación de juicio, está el amor del Señor. Cuando soy consciente de un Dios que entregó a su Hijo amado para morir por mí en la cruz del Calvario, siendo yo pecador, sin tener esperanza, y observo que ese Jesús, siendo igual a Dios, en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su forma divina, de su forma de Dios, de su trono, vino a esta tierra, se humanó para morir por mí en la cruz del Calvario. Ese amor me atrae hacia Él y creo en el Señor Jesucristo. Así que creer implica consagración, implica una determinación en el servicio y en el acto de seguir al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que crea en el Señor Jesucristo? Apláudale fuerte.
Aleluya. Esa expresión tiene más fuerza en tiempos del Nuevo Testamento que en nuestros tiempos. Yo le puedo preguntar a un pecador perdido, ¿crees en el Señor? Y él me puede gritar con una sonrisa, sí creo en el Señor. Porque hoy no tiene ninguna repercusión decir eso. En los tiempos de los apóstoles, decir creo en Jesucristo significaba exponerse a la muerte. En el mejor de los casos, que lo metieran en la cárcel, que lo expulsaran de la familia, que le expropiaran todos los bienes, porque creer en el Señor era un delito castigado con la muerte en muchos casos. Así que nadie, a menos que realmente esté dispuesto a morir por Él, diría, creo en el Señor Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, cuando el apóstol Pablo le dice al carcelero que dice, ¿qué haré para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque en ese contexto, creer tenía una fuerza mayor que lo que hoy implica. Repito, hoy cualquiera dice, yo creo en el Señor. A lo más que se podría exponer es a que un ateo se burle de él. Ah, cree en el Señor, es un ignorante que cree en el Señor. No más que eso. Pero para los tiempos bíblicos, decir creo en el Señor Jesucristo implicaba que la persona realmente estuviera convencida de lo que estaba diciendo, al punto de morir si era necesario por lo que decía creer. Cuando yo les pregunto, ¿creen ustedes en el Señor? La respuesta es la respuesta de alguien que definitivamente ha renunciado al pecado, a la maldad y ha dedicado su vida para honrar al Señor. Así que levante su mano porque usted cree en el Señor Jesucristo. El creyente, y ya usted puede entender lo que implica esa palabra, creyente. Usted es un creyente. Amén. Usted no es un incrédulo. Usted es un creyente. El creyente y la victoria sobre el pecado. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es pecado? Bueno, si usted, bendito el nombre del Señor, mira en el capítulo 3, versículo 4, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, y todo aquel, versículo 4, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Pues el pecado es infracción de la ley. Y todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para efectos del entendimiento y de comprensión del tema, podríamos hablar de categorización. Culpabilidad, no hay categorización del pecado. Pero para entendimiento podríamos hablar de pecados de omisión. ¿Qué es pecado de omisión? Cuando usted sabe hacer algo bueno y no lo hace. Cuando usted sabe que debes ayudar a tu prójimo y tienes la facultad para ayudarlo, pero no lo haces. Cuando sabes que tienes que orar, que tienes que venir a la iglesia, pero no lo haces. Es decir, no estás haciendo algo malo, pero estás dejando de hacer algo bueno. ¿Me estoy haciendo entender? Es pecado por omisión. Luego podríamos hablar también de pecados por ignorancia. Es decir, puede ser que usted esté haciendo algo que está malo delante del Señor, pero usted no sabe que está malo. Amén. De repente alguien se despierta diciendo, pastor, yo no sabía que tener 3 mujeres estaba mal. Bien, no importa que usted no lo supiera, no se dio por entendido de eso, pero está mal y está pecando. Es decir, no hace falta que usted sepa que está mal.
Se llama pecados por ignorancia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. No hay justificación. Nadie puede decir, bueno, yo soy menos pecador, o yo no soy tan pecador, o yo soy más pecador. Es decir, un solo pecado nos convierte en pecadores. Cuando Adán y Eva pecó en el huerto del Edén, dice el apóstol Pablo que así como por un hombre entró el pecado al mundo, por ese hombre entró la muerte a todos los hombres. Luego, hay una palabra o hay un concepto que en el tema del pecado se maneja y es la depravación del hombre. El concepto de la depravación implica la naturaleza caída que heredamos del ser humano, depravación del hombre. Es decir, que la naturaleza del hombre tiene una tendencia espontánea al pecado. Nosotros tenemos una tendencia natural, una inclinación hacia hacer lo malo. Y eso viene desde pequeño. Al niño le es más fácil hacer lo malo que lo bueno. A usted y a mí nos es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está viciada, nuestra naturaleza está contaminada con el pecado cometido por Adán y Eva. A eso se le conoce como pecado original. Es decir, cuando inicia el pecado en la raza humana, el origen del pecado es diferente. El origen del pecado ocurrió en el cielo. Paradójicamente, el pecado inició en el cielo por Satanás y los ángeles que se rebelaron. Por eso Satanás es más culpable, porque él decidió pecar donde no existía pecado. Es decir, donde las condiciones estaban hechas para no pecar. Hoy en nuestro tiempo y en este mundo tan convulsivo, las condiciones están hechas para pecar. El entorno está fabricado para pecar. Lo que usted mira en la televisión, lo que mira en la calle, todo el entorno está diseñado para pecar. Bien, esa depravación del hombre, primero, posiciona al hombre en una situación en la que está desprovisto de la justicia de Dios y por lo tanto merecedor de la ira de Dios. La ira de Dios, dice la Biblia, Dios está airado con el pecador todos los días. La ira de Dios es provocada por el justo. Y que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una hermosa realidad, y es que para esto vino Cristo, a su nombre sea toda la gloria, para redimir a la humanidad, para redimir al hombre, para salvarnos. Dijo el Señor, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, cuando estábamos sin esperanza, el Señor Jesucristo fue ofrecido como propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra propiciación tiene una implicación muy profunda. Así por encimita, significa que el Señor Jesús se puso en medio entre el Dios santo y airado contra el hombre pecador y provocador, irritante de Dios. El hombre que con sus pecados provoca la ira de Dios. Así que aquí está el hombre pecando y provocando la ira de Dios. Y aquí está el Dios santo. Y ese Dios santo y puro está airado porque el hombre provoca su ira. Pero es una ira santa y es una ira justa. Porque esa ira de Dios es la reacción contra el pecado de la humanidad. Amén. Es además el muro de contención para que el pecado no siga germinando. En medio de ese airado contra el pecador y el hombre provocando la ira de Dios, se pone Jesús como propiciación. Jesús se pone, antes de ser mediador, es propiciación. Es decir, Jesús dice, Padre, aquí estoy.
para que toda la ira que tú tienes contra él, que es pecador, toda la ira que tú tienes contra él, contra ella, contra él, contra ella, porque ellos te provocan a ira, ellos provocan tu ira, ellos pecan, pero yo me pongo en medio para que toda esa ira, la ira cae sobre mí y luego mi justicia cae sobre ellos. De manera que cuando el Padre me mira, ya no me mira con ira. Porque por medio de la obra del Señor Jesucristo, el Padre ve la justicia de Jesucristo en mí. A su nombre sea toda la gloria. Ese concepto de propiciación es hermoso, porque nos hace entender cómo un Dios que es justo es capaz de declararnos justo, lo que se llama la justificación, y Él sigue siendo justo. Y la razón es porque por supuesto que Él tiene que castigar el pecado, porque si el juez no castiga lo malo, no es justo. Y a un juez no se le pide misericordia, se le pide justicia. A un juez no se le pide misericordia. Es decir, puede ser que una madre tenga el corazón partido y llegue ante el juez y diga: diga, señor juez, mi hijo asesinó a 3 niños y violó a 3 más, pero señor juez, yo le ruego que tenga misericordia de mi hijo. No le pidas misericordia al juez, porque el juez está ahí no para tener misericordia, está ahí para hacer justicia. Y si el juez dice: madre, me has conmovido, madre, tus lágrimas me han conmovido y voy a perdonar a tu hijo, no lo voy a castigar, que siga pecando. Entonces no estamos hablando de un juez justo. ¿Entiende lo que hizo Jesús? El Padre no justifica, el Padre dice: te declaro inocente. ¿Y qué pasó con mi culpa? ¿Y qué pasó con mi pecado? Bueno, lo que pasa es que Jesús se puso como propiciación, y la ira y el castigo que yo tenía que sufrir, lo sufrió Jesucristo. Es decir, el que tenía que estar en la cruz recibiendo la ira del Padre eras tú y era yo. Pero Jesús ocupó tu lugar y ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Jehová el Padre cargó sobre él el pecado de todos nosotros. A su nombre, gloria. Y allí en la cruz Dios estaba castigando en Jesús el pecado de toda la humanidad. Por eso en ese momento, cuando el Señor dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Algunos llegan a concluir que en ese momento se está llegando al clímax del cumplimiento de esa palabra. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Pedro: y el que no cometió pecado por nosotros le hizo pecado. Eso es muy fuerte. Jesús está en la cruz del Calvario. Recuerde que el Señor tiene 2 naturalezas. Es una persona, pero con 2 naturalezas. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Y el pecado estaba siendo castigado sobre su humanidad. Por eso se humanó, para poder morir por nosotros. Porque no podía un Dios morir por el hombre. Tenía que ser un hombre, pero en este caso sin defecto, sin mancha y sin pecado. Y el único que podía llenar esas características era Jesús, el Hijo de Dios eterno. A su nombre sea toda la gloria. Dice la Biblia que Él fue tentado en nosotros conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros, pues Él mismo padeció siendo tentado. Él sabe lo que es la tentación, porque Satanás lo tentó a Él, pero Él venció la tentación. Él sabe lo que es todo lo que tú has sufrido, el rechazo, el maltrato, que te golpeen, que te vituperen. Él sabe que te difamen. A Él le decían: tú eres hijo de fornicación. En otras palabras, tu mamá es una pecadora, tu mamá salió embarazada de cualquiera, eres hijo de fornicación. Le insultaban lo que fuera, pero Él padeció en todo según nuestra semejanza, pero venció al pecado. A su nombre sea toda la gloria. Y ese Cordero sin mancha está en la cruz del Calvario, cargando tu pecado y el mío. Por esa razón somos justificados.
por la fe, por la obra del Señor Jesucristo y porque el Padre deposita su ira sobre él. Muy bien. Hasta aquí he tratado de explicarle el concepto de creyente, de pecado y su implicación con respecto a nosotros. He tratado de decirles que ya no somos pecadores perdidos, somos pecadores arrepentidos, somos creyentes en Cristo Jesús. Amén. Espero que me sigan la enseñanza, por favor. Vamos en ese punto. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Somos creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, a su nombre sea toda la gloria. Bien, dicho esto, creo que tengo ya de alguna manera el escenario para poder introducirme a la victoria del creyente sobre el pecado. El Señor me libró del pecado. Amén. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estamos en ese punto. Amén. Ya estamos en Cristo. Creo en Cristo, Él me perdonó, Él me lavó con su sangre, estoy en Cristo. El versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La pregunta es, ok, ¿y qué va a pasar con ese de hoy en adelante? De mi pasado no hay problema, ya me perdonaron, todas fueron hechas nuevas, ya no me acusan por los pecados del ayer, los pecados del ayer fueron perdonados. El tema es que aunque ahora estoy en Cristo y soy nueva criatura, sigo teniendo esa inclinación de hacer lo malo. No como antes, porque yo antes era esclavo del pecado, es decir, no tenía opción. Pero ahora, aunque no soy esclavo del pecado, mi naturaleza humana sigue viciada al pecado. Así que, si ya estoy blanco, estoy limpio, estoy impecable, ¿cómo puedo seguir caminando en este mundo tan sucio, tan pecador y mantenerme limpio? ¿Cómo puedo vivir en victoria, tener victoria contra el pecado? De eso se trata esta enseñanza. Y estoy seguro que a usted le interesa, a mí me interesa. Y a medida que vayamos avanzando entenderá que no es tan complicado. Quiero que miremos un momento lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:12. Porque lo que el apóstol Pablo señala aquí es el pedido que hace Dios a sus hijos, a los que han sido redimidos con la sangre del Cordero. ¿Lo tiene? 6:12. En voz alta, lea conmigo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Quiero que observe que el apóstol entiende el pecado como una fuerza que opera en el hombre. Una fuerza que intenta gobernarlo, que intenta doblegarlo. Pero el apóstol dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no reine. Que el pecado no se convierta en un señor en ustedes. Al punto que ustedes se limiten simplemente a obedecerle al pecado. Es decir, que cada vez que en mi carne, en mi naturaleza, siento una inclinación hacia el pecado, yo vaya corriendito a hacer lo que mi naturaleza dice. Dice el apóstol, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que ustedes le obedezcan en su concupiscencia. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida hemos sentido el impulso de hacer algo que es pecado? Levanten la mano. Los que ya siendo salvos han sentido el impulso de hacer un pecado. Los que no me levantaron la mano, Dios mío, guárdalos que no se contaminen dentro de nosotros.
Todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido, sentimos y seguiremos sintiendo mientras estemos en este cuerpo ese impulso de pecar. Ejemplo, alguien nos dijo algo y ese impulso de reaccionar diciéndole lo que se merece y lo que no se merece. ¿Verdad? ¿Dónde está la diferencia? Está cuando el pecado toca tu puerta y te dice, le dice a los varones, el mundo está tan complicado que esto va para hombre y mujer, le dice, mira esa mujer provocativa que va ahí, codíciala. Y nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza sentimos el impulso de mirar y codiciar. A la mujer también, mira ese hombre que va ahí, ese churro que va ahí. Codícialo. Es un impulso. Muy bien, el pecado está tocando a la puerta y está diciendo, mira y codicia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No reine el pecado en vuestro cuerpo, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Es decir, el pecado puede tocar a mi puerta y puede pedirme lo que le dé la gana pedirme, pero yo tengo el control. Yo decido si le obedezco, si le digo, pecado, ¿quieres que codicie a esa mujer? Ok, pecado, voy para allá. Pero yo tengo también el poder de decir, diablo, te equivocas. Mi cuerpo no es para la fornicación. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Voy a honrar a Dios. En mi cuerpo, el pecado puede decir, mira a Deimer, golpéalo. Dale un puño a Deimer. En un momento de efervescencia, de ira, recuerden que la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Una cosa es yo sentir disgusto contra Deimer y otra cosa es ir y agredirlo a él. Pero el pecado me dice, pégale duro. Y yo tengo el control, yo lo tengo. Por la obra del Espíritu Santo en mí, yo lo tengo. Esa es la diferencia. Antes yo no tenía el control, lo tenía el pecado. Yo era esclavo del pecado, lo que implica que yo no tenía manera de rehusarme al pecado. Porque era esclavo del pecado. El pecado me decía, quiero que vayas a tomar alcohol, y yo iba derechito a tomar alcohol. El pecado me decía, te quiero fumando marihuana, y yo iba derechito a fumar marihuana. Te quiero en el prostíbulo, y lo hacía. Era esclavo del pecado. Ya no. Ya no soy esclavo del pecado. Cristo me hizo libre de la esclavitud del pecado. Ahora yo tengo la facultad de decirle, diablo, el Señor te reprenda. A mi hermano Deimer no le voy a dar un puño, le voy a dar un abrazo. Ven acá y lo abrazo y te digo, te soporto, eres irritante y eres difícil, pero eres mi hermano y te amo. Y si no fuera porque nuestra cultura occidental, eso del beso en la mejilla se ve mal, le daría un beso, le estamparía un beso en cada cachete. ¿Se da cuenta? Es decir, cuando el apóstol dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Está diciendo, quiero que vivan venciendo al pecado, que ustedes tengan la victoria sobre el pecado. Si aquí hay algún amigo que aún no le ha entregado su vida a Cristo y tú dices, pastor, yo estoy en ese punto que acaba de explicar, yo no tengo manera de contenerme ante el pecado, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no sé cómo detenerme. Yo sé que estoy a punto de destruir mi matrimonio, pero no sé cómo pararle. Yo sé que estoy a punto de destruir mi futuro, pero no tengo fuerza, no sé de dónde agarrarme. Siento que voy derechito al abismo, sé que es un abismo, pero no sé, no tengo freno. Es como un carro sin freno y que va en pendiente. No sé cómo detenerlo, no sé cómo pararlo. Sí, sé que allá hay un abismo, pero no sé cómo parar esto. Entonces te invito a que hoy tú le entregues tu vida a Jesucristo y permitas que Él sea el Señor de tu vida y no el pecado. Si le entregas tu vida a Cristo, entonces Él te cambiará. Él cambiará el rumbo de tu vida. A su nombre sea toda la gloria en esta preciosa hora. Aleluya. Volvamos a Primera de Juan, por favor.
capítulo 2, versículo 28. ¿Lo tienen? Dice el verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este versículo nos da clave. ¿Cómo yo puedo vencer el pecado? Primero, permaneciendo en Él. Este realmente es el segundo principio que voy a enseñar. Permaneciendo en Él. Mi victoria sobre el pecado radica en que yo esté permaneciendo en Cristo, y luego le explicaré mejor el concepto. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este es el primero y además es el fundamento. Nadie puede tener victoria sobre el pecado sin este fundamento. ¿Cuál? Soy nacido de Él. Es decir, lo que garantiza que yo pueda tener victoria sobre el pecado es que soy nacido de Él. A menos que sea nacido de Él, yo podré vencer el pecado. Y ya le voy a explicar lo que eso significa. Pero antes, quiero que por favor me acompañe. Gloria al Señor. Vamos a mirar versículo 9. Estamos en capítulo 3, verso 9. Vamos a leer desde el 8 para que tenga el contraste. Verso 8 dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿De quién éramos nosotros antes? Aquí está, la gente dice, no, todo el mundo es hijo de Dios. Pues qué pena, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el que practica el pecado es, y eso es posesión, es propiedad, le pertenece al diablo. Y como le pertenece al diablo, el diablo hace lo que quiera con él. Y eso es lo que vemos, como la humanidad se degrada cada día más. Y usted ve gente, hermano, que, Dios mío, que el diablo los tiene vuelto nada, los ha degenerado de una manera terrible, hermano. Porque son del diablo. La gente que es de Dios, ¿qué hace Dios con ellos? Los embellece, los limpia, los hermosea, los pone hermosos. La gente que es del diablo, ¿qué hace el diablo con ellos? Los pone horrible. ¿Cierto, hermano? El diablo lo degenera horrible, porque es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, pero dice, para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que cree en Cristo, el diablo ya no tiene más poder ni arte en la vida de él. A su nombre sea toda la gloria. Verso 9. Y todo aquel, y aquí está la clave, que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos con calma. Verso 9. Todo, absolutamente todo, aquel que es nacido de Dios. ¿Qué significa la palabra nacido de Dios? Nacido de Dios. Vaya conmigo al Evangelio, por favor. Juan capítulo 1. Juan 1:12. Juan 1:12, ¿lo tienen? Evangelio de Juan. En voz alta lea conmigo. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios. Les he explicado en otras ocasiones que hay dos palabras en griego para hijo. La palabra huios y la palabra tecnon. La palabra huios, aunque se utiliza para hijo, la palabra implica también alguien que tiene un parentesco muy cercano. Esa misma palabra puede aplicarse también para primo, para sobrino o para alguien que tiene un parentesco muy cercano. Pero la palabra tecnon indica que es hecho hijo, que es engendrado. Es hijo porque ha sido engendrado. Y la palabra que utiliza aquí Juan es la palabra tecnon. Juan no dice que el que cree en el Señor le dio potestad de ser hechos huios de Dios. No, tecnon de Dios, es decir, hijo engendrado. El Padre, el Dios eterno, nos engendró. Por eso acá dice Juan en su primera carta que el que es nacido de Dios. ¿Cómo así que nacido de Dios? Bueno, que Dios lo engendró. Ahora mira el versículo 13, por favor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no puedo relacionar esto con mi mente carnal. Lo debo entender con la mente espiritual. En el creyente hay dos naturalezas. La naturaleza carnal, donde tenemos nuestras batallas diarias, donde el pecado quiere volver a reinar, y la naturaleza espiritual. Una persona con dos naturalezas. Pero esa naturaleza espiritual estaba muerta. Estábamos muertos en delitos y pecados. Así que, ¿qué hizo Dios cuando nos engendró? Es lo que entendemos como la regeneración. Regeneración. Esa palabra regeneración en el original traduce nuevo nacimiento o nacer de nuevo. La expresión más correcta es nacer del cielo. Nuevo nacimiento, regeneración. Bien, yo estaba muerto en pecado y ocurrió en mí todo lo que es ese hilo de la salvación. El hilo dorado de la salvación. No tengo tiempo para explicarlo. El Señor nos eligió. El concepto de predestinación es correcto, no desde la visión calvinista. Es un concepto doctrinal. O sea, mal hacemos nosotros con tratar de ignorar o satanizar ese concepto, porque el apóstol Pablo lo habló. No desde la visión calvinista, pero sí es un concepto doctrinal. La elección, Él nos escogió, luego nos llamó, nos justificó, nos santificó. Bendito, estamos esperando la glorificación. Estamos en ese proceso, ocurrió toda esa situación. Pero luego, subsecuente a la justificación, está la regeneración. Nosotros hemos sido regenerados, Él nos dio vida. En ese sentido, la regeneración es el proceso mediante el cual Dios imparte al creyente la nueva naturaleza. Por eso somos nuevas criaturas. Por eso hemos nacido de nuevo. En mí hay algo que yo no tenía, que Dios me lo transmitió. Por eso Él me engendró en ese sentido. Él me dio de Él, me dio su vida. Él me impartió de su naturaleza. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y para que lo entienda mejor, pero es importante que lo relacionemos desde un contexto espiritual. Vuelva conmigo, por favor, a Primera de Juan. Versículo 9, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ya sabemos lo que implica ser nacido de Dios, no practica el pecado. Y luego nos ocupamos de ese concepto, no practicar el pecado. Pero dice, la razón por la que no practica el pecado, ¿cuál es? Porque la simiente de Dios, mire esto, permanece en él. Y esa palabra simiente en griego es la palabra esperma, de donde viene nuestra palabra para espermatozoide en el concepto biológico, el hombre que entrega en el proceso de la procreación ese espermatozoide en el óvulo de la mujer, y es así como se produce una nueva vida.
En este caso, la Biblia dice que el esperma de Dios, esa palabra significa en el original semilla, semilla. Esperma es semilla. La semilla en el concepto de sembrarla en la tierra y que luego germina. Así que la semilla de Dios permanece en nosotros. ¿Los perdí o me siguen en la enseñanza? Les dije que esto tiene que entenderlo no en una relación humana, ¿ok? La tiene que entender en una relación espiritual. La naturaleza que el Señor nos ha engendrado no es carnal, es espiritual. Es la naturaleza espiritual. Mi punto es, ahora que soy creyente, en mí hay algo que antes no tenía. ¿Ok? Yo antes era esclavo del pecado porque tenía una naturaleza carnal que dominaba. En el momento que yo le entrego mi vida a Cristo, soy engendrado por Dios y Él me transmite, me comunica una vida, una naturaleza espiritual que ahora predomina sobre la naturaleza caída, que el llamado es a que muera, debe morir ese viejo hombre. Esa naturaleza carnal tiene que morir, tiene que ser reducida a su mínima expresión. No va a desaparecer hasta el momento de la glorificación. ¿Cuándo es? Cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y esto corruptible se vestirá de incorruptible y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Pero hasta entonces convergen en mí dos naturalezas, espiritual y la humana, la carnal. La dinámica de la vida cristiana está en que yo mantenga en el suelo esa naturaleza humana y que esa naturaleza espiritual que he recibido de Dios la mantenga en alto. Y ya le voy a explicar cómo se hace. Pero estoy en el punto de entender que la razón por la que yo puedo tener victoria sobre el pecado es porque soy hijo de Dios, engendrado de Dios. Y dice, por eso dice aquí el apóstol, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y aquí está el concepto de practicar el pecado. Más adelante dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí suele haber confusión. Pareciera que el apóstol Juan está diciendo que una vez que yo le entrego mi vida a Cristo, ya no puedo pecar, en el sentido que no me nacen ganas de pecar. Y usted y yo entendemos que no es así, que aunque somos cristianos, todavía sentimos ganas de pecar. Todavía hay el impulso. Y que precisamente por eso el apóstol Pablo hace el llamado a no obedecer al pecado. Porque el pecado sigue llamando a mi naturaleza caída. Espero no enredar. A veces esta clase de ejemplos se salen del contexto, pero a ver si me logro entender. Supongamos que en una casa, en una habitación, hay dos personas. Una está dormida y la otra está despierta. La que está despierta se llama naturaleza espiritual. Y la que está dormida se llama naturaleza caída. ¿Ok? La naturaleza caída está dormida y está inactiva porque está dormida. La naturaleza espiritual está despierta y está activa, ¿verdad? La naturaleza espiritual oye la voz de Dios, está en total actividad porque está despierta. ¿Qué hace el pecado? El pecado llega cada rato a la puerta y toca y llama. Naturaleza caída, que si te provoca, no sé, a ver, dígame algo con lo que el creyente es tentado diariamente. Que si te provoca la cerveza, naturaleza caída, ya se acerca carnavales. Ya se acerca diciembre. Naturaleza caída. A este cliente hay un vecino que le está haciendo la guerra y como es espiritual no quiere pelear, necesitan de ti para que salgas a pelear.
¿Me estoy haciendo entender? En la medida que mi naturaleza caída permanezca inactiva, yo no obedeceré a ese llamado del pecado. El problema es cuando es lo contrario. La naturaleza espiritual está dormida. ¿Hay ayuno? No, tengo mucha hambre. ¿Hay vigilia? Tengo mucho sueño. ¿Hay que orar? No tengo tiempo. ¿Hay que ir al culto? No tengo tiempo. Está dormida la naturaleza espiritual. Y en cambio la naturaleza humana, carnal, está en su salsa. La naturaleza caída está activa. Eso es que me miras y peleo y con los ojos codicia todo, y esa es una revolución terrible. Ese es el creyente carnal. A ese el pecado solo tiene que decirle un guiño de ojo y ya él entiende. Para allá va. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de creyente eres? Ahora, pero ¿cómo se me garantiza a mí que yo sí puedo vencer el pecado? Primero, porque soy engendrado de Dios, porque he sido regenerado por el Señor, porque en mí, Dios hizo el proceso por el cual impartió una nueva naturaleza por medio del nuevo nacimiento. En mí está el esperma, está la semilla, permanece de Dios en mí. Hay vida de Dios en mí. Esa es la base sobre la cual yo debo continuar. Amén. Así que cuando el versículo dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, lo que está diciendo es, y me desvío un poquito porque está la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Pecar, bueno, ya sea por omisión, ya sea por ignorancia, pero podemos pecar. Hijitos, estas cosas os escribo, dice el apóstol Juan, para que no pequéis. La idea es no pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así que ¿puedo pecar? Sí, es muy posible que yo pueda pecar. Pero cuando peco, me arrepiento, me vuelvo al Señor, me vuelvo a Cristo, a su nombre sea toda la gloria. Capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 8. Estos versículos son hermosos y son para alguien que no practica el pecado, pero que tal vez ha pecado. En esta batalla contra el pecado a veces perdemos una batalla, pero no la guerra. Tal vez tú hayas perdido una batalla, pero todavía no has perdido la guerra. Todavía puedes tener la victoria sobre el pecado. Yo no sé con cuánto tiempo tú llevas luchando para vencer el pecado. Y tal vez has perdido una batalla. Tal vez no una, dos o tres batallas. Pero recuerda, no has perdido la guerra. Y el llamado de Dios hoy para nosotros es a vencer, a tener victoria sobre el pecado. A su nombre sea toda la gloria. Por favor, Primera de Juan capítulo 1, el versículo 8, ¿lo tienen? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A su nombre sea la gloria. Si decimos, verso 10, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero quiero que te quedes con el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Puede ser que en algún momento cometiste un error y caíste. Te descuidaste y caíste. Pecaste. Pero cuando tú pecas y haces esto, pecaste, pero te arrepientes, te dolió y vas al Señor y confiesas tu pecado y te arrepientes. Él es fiel y justo, primero para perdonarte y segundo para limpiarte de toda maldad. Pero, y aquí está la diferencia entre pecar, es lo que le acabo de explicar, y practicar el pecado. Está el que peca, pero no se arrepiente. Vuelve y peca, y vuelve y peca. Y cada vez va yendo más lejos, cada vez va yendo más lejos, cada vez se va hundiendo más. Y no hay un arrepentimiento verdadero en él. No siente dolor, no es contrictado por el Espíritu. Y si el Espíritu lo contricta, él acalla su conciencia, es decir, rechaza esa obra del Espíritu en su corazón, en su vida. Porque él está resuelto a practicar el pecado, porque se deleita en el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Les voy a poner un ejemplo que espero que me entienda. Con mucha frecuencia, y no quiero que se sientan mal 3 o 4 o 5 que se me han acercado a hacer esta pregunta, lo hago porque es un tema general y nos toca a todos en algún momento de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida nos hemos acostado, sea que oremos, que no oramos lo suficiente, o que por alguna razón, no sé, y hemos tenido sueños muy complicados. El yerno que sueña que ya tiene a la suegra, que la va a matar y ya la logró matar. El hombre que sueña que cayó en adulterio. Me dijo un hermano que soñó que en el sueño estaba teniendo una práctica homosexual. Y él dice, uy, pastor, yo me levanté de ese sueño a bañarme, a clamar. Eso es una tragedia griega, bendito el nombre del Señor. Es decir, perdónenme que de pronto le pongo el toque muy jocoso a esto, pero es serio lo que estoy tratando. El hombre que sueña, la mujer que sueña que cayó en adulterio. El hombre que sueña que cayó en adulterio. Él no se programó para soñar eso. La jovencita que sueña que le falló a Dios en fornicación. No se programó, no se acostó diciendo, ay, quiero soñar con tal cosa. Tal vez lo haya provocado porque depende qué ves antes de acostarte, qué haces antes de acostarte. Pero una vez que reacciona y se despierta, hay dos maneras de reaccionar. Está el que cuando se despierta empieza a acariciar esos sueños. Y se despierta y dice, ay, era un sueño, era solo un sueño. Y repite el sueño una y otra vez en el transcurso del día y se deleita en eso. Pero está el que cuando se despierta, Señor, lávame con tu sangre, perdón. Primero dice, ay, gracias, Dios mío, que era un sueño. Solo era una pesadilla horrible, pero se siente horrible y Señor, límpiame, yo rechazo esto y yo no lo acepto, mi mente es de Cristo, y empieza a desautorizar eso en el nombre de Jesús, a renunciar a todo, hermano. Se lava desde la cabeza hasta los pies, se lava las uñas con la sangre de Cristo, hace todo lo que se le ocurre. Entonces, está el que se deleita en el pecado. Y está el que rechaza el pecado. ¿Quiénes son estos que se acercan y confiesan sus pecados y alcanzan misericordia? Los que no practican el pecado. Los que la esperma, la simiente de Dios permanece en ellos. Tienen la vida de Dios en ellos. Tienen al Espíritu Santo en ellos. Y el Espíritu Santo no les permite concebir ese sentimiento.
El Espíritu Santo el Espíritu Santo lo redarguye. Tú dices, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Yo no quiero fallarle a Dios. Y por eso va y confiesa su pecado y dice, Dios mío, perdóname. Y se humilla ante Dios y le dice, Señor, perdona mis pecados. Y yo encuentro esta palabra en la Biblia que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y encuentro que el mismo apóstol dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. A su nombre sea la gloria. Así que el pecado no me puede ganar con la culpabilidad. No me puede aplastar. Porque tengo un recurso divino, el perdón de Dios. El perdón es un recurso divino en esta batalla contra el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que el que es nacido de Dios tiene esa simiente de Dios en su vida y por eso no practica el pecado. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la alabanza, toda la adoración. Ahora, ¿cómo puedo yo entonces vencer o tener victoria sobre el pecado? Ya le dije, la base es que somos engendrados por Dios. Y eso me convierte en un vencedor sobre el pecado. Ojo con eso. Más bien, corrijo el término. El yo ser hijo de Dios, tecnon de Dios, hijo engendrado, el tener la simiente de Dios en mí y que permanece en mí, me faculta para vencer el pecado. Me faculta para vencer el pecado. Yo antes no podía vencer el pecado, era esclavo del pecado. Pero ahora estoy en una posición en la que puedo pelear y puedo ganar. Antes era esclavo. Antes lo único que yo podía hacer era colocar mi cabeza para que el pecado se subiera sobre mí y obedecerle como un borreguito. Ya no. Cristo me hizo libre. Ahora estoy de pie y estoy en guardia. O sea, ahora estoy en la pelea. Antes yo era un esclavo en ese sentido, pero ahora el Señor me convirtió en guerrero para darle la dinámica a lo que transmito. Ahora tengo naturaleza divina en mí. Ahora puedo pelear. El nuevo nacimiento, la regeneración me faculta para ganar, para pelear y ganar. Puedo ganar. Quiero que entiendas, puedes ganar. En esta batalla que tienes contra el pecado, tú puedes ganar. Tú puedes ganar. El diablo te ha dicho, te acabaste. El diablo te ha dicho, tú nunca vas a vencer. El diablo que diga lo que quiera. Tú eres hijo de Dios. La simiente de Dios permanece en ti. La simiente de Dios permanece en ti. A su nombre sea la gloria. Tú puedes ganar. Pelea porque tú puedes ganar. No te rindas, no te entregues al pecado. Pelea porque tú puedes ganar. Aleluya. Pastor, ¿y cómo puedo ganar? Mi segundo punto. Versículo 6, capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 6. ¿Lo tiene? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando nosotros hemos ido a nuestra lectura inicial, versículo 28 del capítulo 2 dice, y ahora hijitos, permaneced en él. Ahí está el secreto. Esta lucha contra el pecado, yo no puedo creerme que yo soy, es por mí. No, no es por mí. Mi victoria está garantizada. Y aquí sí, garantizada. Es decir, me convierte en vencedor. Soy 100%, no hay el más mínimo, no hay margen de error en esto. Si yo permanezco en Cristo, cada vez que lo haga, yo voy a vencer el pecado. No hay ninguna manera
que yo peque si permanezco en Cristo. ¿Cuándo peco? Cuando me alejo, cuando me descuido. Allí peco. Ahí viene el pecado y me encuentra con las manos abajo. Pero mientras yo esté aferrado a Cristo, permanezca en todo lo que implica el Señor, no puedo pecar. Pero entiéndase, no puedo pecar, no como que mi naturaleza ya no es atraída por el pecado. Eso no es lo que quiere decir. Debe entenderse como no practicará el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y ahí está la clave para la victoria y la razón del fracaso de muchos de nosotros. ¿Por qué caemos derrotados en esta lucha contra el pecado? ¿Nos estamos soltando de Cristo acaso? ¿De la palabra? ¿Nos estamos entreteniendo tanto en lo material? ¿Ya no le estamos buscando como deberíamos buscarle? ¿Ya no permanecemos en la oración? ¿Ya no permanecemos en la lectura de la palabra? Dígame, ¿qué pasa cuando usted se levanta de madrugada, ora, hace un devocional, lee la Biblia, pero no la oración de la vaca? Usted ha visto la vaca cuando se va a acostar, ¿verdad? Ella primero dobla la rodilla, dobla la otra y ¡pum!, cae. Así hacen algunos. Llegan a la cama, se arrodillan y luego se dejan caer. No, estoy hablando de orar para tener comunión con Dios, de verdad. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene ese día y usted oró y usted sintió la presencia de Dios? Hermano, usted sale de su casa con una sonrisa. El día le rinde, cierto que le rinde el día. Es más, usted se la pasa cantando un cántico, usted se la pasa con un cántico en su boca, adorando a Dios. Y llegó la vecina y le echó la basurita a usted y usted dice: vecina, Dios la bendiga. Esa otra que tiene allá, ¿es así o no es así? Y viene el diablo y a tentarle y usted dice: diablo mentiroso. Querido varón, cuando usted está lleno de Dios, cuando usted está ahí en oración, en la lectura de la palabra, usted llega a la empresa y está el instrumento del diablo que empieza a picarle el ojo y empieza como que a insinuársele. ¿Usted qué hace cuando está lleno de Dios? Usted dice: diablo mentiroso, el Señor te reprenda. ¿Es así o no es así? El que permanece en Dios no peca, no puede pecar. Está tan lleno de Dios que no hay cabida para el pecado en él. Está tan lleno de la palabra, está tan lleno del Espíritu Santo que no hay lugar para el pecado. A su nombre sea la gloria. Porque tanto la llenura de Dios como la del pecado tienen el entre yo. Si quiero tener victoria sobre el pecado, no hay más. Debo permanecer en Cristo. Debo permanecer en Él. Debo estar aferrado, anclado al Cristo de la gloria. Y yo vengo a decirte hoy que sí podemos vencer al pecado. Hermana mía, hermano mío, tú sí puedes tener victoria sobre el pecado. Sí se puede. Alabado sea Dios. Y esa victoria es solo factible a través de mi permanencia, mi vínculo permanente en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Quiero que me fortalece. Quiero que entendamos esta expresión: permanecer en Él, como comunión. Comunión, permanecer en comunión con Él. En la medida que permanezcas en comunión con Él, no significa que no habrá tentación. No significa que el pecado no va a tocar a tu puerta a llamar al viejo hombre. Significa que estás en tanta comunión con el Señor que no tendrás tiempo para atender al pecado. El pecado va a llegar a la puerta. Viejo hombre, viejo Juan, vieja Mariluz, viejo Adolfo, viejo Pedro, va a tocar. No le está hablando a la nueva Mariluz, al nuevo Juan, al nuevo Pedro. Le está hablando: el pecado llama a la vieja criatura, a esa vieja, al viejo hombre. Fulano, que mira que salgas, que aquí hay algo bueno. Pero tú estás tan ocupado con Cristo. Estás en una comunión tan íntima con Jesús que tú no tienes tiempo para oír el llamado del pecado.
Tú no tienes tiempo para decir, Señor, Señor, espérame que el pecado me está llamando, déjame y lo atiendo. No tienes tiempo, no quieres hacerlo. No quieres dejar con el pecado, lo ignoras. ¿Por qué? Porque estás en una comunión tan hermosa, tan profunda con Jesús, que tú no quieres desprender tus ojos de Él un solo segundo para dejar a Cristo y mirar a ver qué es lo que quiere el pecado. Que quiera lo que quiera. Yo lo que quiero es estar con el Cristo de la gloria, aferrado a Él. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. A su nombre sea toda gloria y toda honra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Verso 3 ahora, por favor. Termino con esto. En voz alta quiero que lo lean. Aquí hay una expresión que, salvo si usted la lee rápidamente, no notará que hay un grado de dificultad. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Bueno, que somos hijos de Dios, que la simiente de Él está en nosotros. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Ok, ¿cómo me puedo purificar a mí mismo? A ver, ¿qué es lo que limpia al hombre? ¿El jabón? La sangre de Cristo. Ahora pregunto, porque aquí dice, se purifica a sí mismo. ¿Cómo me puedo purificar a mí mismo? ¿Acaso la sangre de Cristo es algo como el agua que sale en la ducha y usted la abre y la cierra cuando quiere? ¿O la tutumita que usted mete y se limpia? ¿Cómo me puedo purificar a mí mismo? Si usted pasa el versículo rápidamente, no detecta que hay ahí, por lo menos que esa expresión merece detenernos y echarle un vistazo. ¿Qué quiso decir el apóstol con esto? A ver, ¿quién me dice? Se purifica a sí mismo. ¿Cómo me purifico a mí mismo? Santificándome, permaneciendo en Él. Ahí está. No peques. O sea, ya el Señor me limpió. Ya el Señor me lavó con su sangre. No peques. De manera que la manera como se debe entender el versículo es: todo aquel que tiene esta esperanza permanece sin pecar, se mantiene sin pecar, evita pecar, se conserva puro. Consérvate en pureza. Sal hoy de aquí con la firme determinación de: no voy a pecar, no voy a obedecer al pecado, no voy a obedecer a mi carne, me voy a mantener como Dios me tiene, limpio con su sangre, purificado con su sangre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Colóquese de pies, por favor. Leímos Primera de Juan capítulo 3, verso 3, amado hermano. Sí, Señor. Amén. Hermano Mercedes, ¿qué dice? Gracias, hermano. Excelente aporte. Amén. Hermoso versículo para cerrar este sermón, hermano. Gracias. Velad y orad para que no entréis en tentación. Permanece en Cristo. Mantente en comunión. Mantente en intimidad y no vas a entrar en tentación. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Lo dijo el Señor, velad y orad
para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa naturaleza espiritual en mí quiere, pero mi carne no. ¿Pero qué voy a hacer? ¿A obedecer a la carne? No, Señor. Voy a permanecer en Cristo. Mis amados hermanos. Solo para alguien a quien le es indiferente la vida eterna, este mensaje fue un mensaje sin importancia. Solo para alguien que no es capaz de entender lo que está en juego en la eternidad, este mensaje es un mensaje sin importancia. Pero para los que somos conscientes de lo que está en juego aquí, para los que no venimos a la iglesia para que Dios me haga el milagrito, para que Dios me sane, no, los que estamos aquí porque queremos agradar a Dios. Los que entendemos el evangelio no como una especie de club social donde, bueno, de domingo a domingo vemos a los hermanos, comemos en la cafetería algo. No, para los que entendemos que esto es relación con Dios, que esto se trata del Dios que me salvó, que me limpió, que me purificó. Para nosotros esto de vencer el pecado es algo importante. Esto de tener victoria sobre el pecado es algo trascendental para nosotros. Por lo que esas personas entenderán que esta enseñanza del día de hoy es crucial para el desarrollo de tu vida cristiana. Que esta enseñanza es crucial para tu vida. Dijo el apóstol Pablo que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego habla de otros pecados como, no los diré en orden, pero los que pueda recordar, ira, enojo, brujería o hechicería, etcétera, celos, contienda. Dice, los que practican tales cosas no entrarán al reino de Dios. Los que practican estos pecados no entrarán al reino de Dios. No entrarán. Y yo quiero vencer esos pecados. Yo quiero vencer el adulterio. Yo quiero vencer la fornicación. Yo quiero vencer la lascivia. Yo quiero vencer la ira, el enojo, el celo. Yo quiero vencer la contienda. Yo quiero vencer la herejía. Yo quiero vencer eso. Y lo puedo vencer. He sido regenerado y por eso tengo la naturaleza para vencer. Pero además permanezco en Cristo y eso me garantiza la victoria sobre el pecado. Hoy tengo la decisión, la determinación de no pecar, de permanecer puro, limpio para el Dios de gloria. Quiero permanecer limpio para Él. Hoy estamos celebrando la cena del Señor. La cena del Señor nos recuerda dos cosas importantes. Nos recuerda su sangre derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Nos recuerda su cuerpo expuesto en aquel madero donde Dios cargó el pecado tuyo y el mío. A su nombre sea la gloria. La muerte del Señor y esta cena con estos símbolos, el pan y el vino, nos recuerdan que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, Él es justo para limpiar, para perdonar mis pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Yo quiero que hoy aproveches este día. Este es un día especial, hermano. Este es un día para ponernos a cuentas con Dios. Esta es una mañana después de esta enseñanza para que usted se arregle con Dios. Por Dios, si usted quiere seguir pecando después de este mensaje, hermano, yo no sé usted qué tendrá en la cabeza. Después de este mensaje, usted tiene que quedar por lo menos con 3 conclusiones. Primero, ¿quién soy? Yo soy un hijo engendrado por Dios. Soy eso. Soy eso.
Número 2, usted tiene que concluir hoy: yo puedo vencer el pecado. Yo no voy a ser un esclavo del pecado. Yo voy a vencer, voy a tener victoria sobre el pecado. Y la tercera conclusión a la que usted tiene que llegar hoy es: me voy a mantener limpio. Voy a mantenerme puro. Hoy voy a orar, porque si es que pecaste, si es que le hemos fallado a Dios, vamos a aprovechar hoy, vamos a decirle: Señor, te confieso mis pecados. Y quiero que lo hagas ahí en tu silla, en tu puesto. Confiesa tus pecados al Señor. Dile a Dios lo que has dicho. El Espíritu Santo traerá a tu corazón y te hará sentir dolor por el pecado cometido, y te hará sentir dolor de arrepentimiento por tu falta contra Dios. No has pecado contra el hombre, no has pecado contra una mujer, no has pecado contra un hombre. Hemos pecado contra Dios. No has pecado contra tu vecino, contra tu vecina, has pecado contra Dios, porque has quebrantado un mandamiento de Dios, porque te has rebelado contra la ley de Dios. Pero hoy puedes decirle: Señor, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Te pido que me perdones, Señor. Te pido que me perdones, Señor. Y a partir de hoy, con tu ayuda, viviré una vida en victoria.